Para dar continuidad al programa, tenemos que algunos de los conceptos que tenemos que ver es maleabilidad, ductibilidad, dureza y elasticidad. Bueno, elasticidad ya lo vimos. Estos tres conceptos vienen al final del capítulo 13. Entonces, antes de continuar, vamos a verlos rápidamente. Dice aquí, un sólido, vamos a ver lo que es lo que caracteriza en sí a los sólidos. Un sólido consiste en un conjunto de moléculas tan cercanas unas a otras que se atraen fuertemente entre sí. Esta atracción se llama cohesión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes van a observar varias veces este concepto de una fuerza de cohesión entre moléculas. ¿A qué se refiere? Bueno, a que hay una fuerza que hace que las mantenga unidas. Por eso podemos decir que la fuerza de cohesión de un sólido es mayor a la fuerza de cohesión de un líquido. Y la fuerza de cohesión de un líquido es mayor que la fuerza de cohesión de las moléculas de un gas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver ahora el concepto de dureza. Dureza es un término industrial utilizado para describir la capacidad de los metales para resistir fuerzas que tienden a penetrarlos. Entonces es como su resistencia a ser penetrados. Así podemos determinar que un material es más duro que otro, tiene mayor dureza. Estas propiedades que estamos viendo de dureza, maleabilidad, ductilidad, es para sólidos, ¿está bien? Entonces, los materiales duros resisten rayaduras, desgastes, penetración o cualquier otro daño físico. La prueba que se le hace para los metales para saber qué tan duros son es presionar una punta de diamante cónica contra los materiales que se van a probar. Uno de los materiales con mayor dureza es el hierro y el acero, hablando de metales. En específico, aquí el capítulo me está hablando solo de metales. Pero ¿por qué la prueba de dureza se hace con una punta de diamante? Tenemos que, aquí les quería mostrar pues una de esas maquinarias en donde con punta de diamante se puede hacer la prueba de qué tanta penetración tiene esta punta de diamante sobre el material y en función de esa capacidad o de esa resistencia a ser penetrado, es como se define qué tanta dureza tiene ese material. Se hace con punta de diamante porque el diamante es el material con mayor dureza que se conoce. Por ejemplo, si vemos aquí la definición que les quiero mostrar, vemos la dureza del diamante. No sé por qué, aquí está. El diamante tiene una dureza de 10, la máxima dureza en una escala que mide la dureza. La dureza del diamante ha sido conocida desde la antigüedad, por eso es uno de los materiales que tienen mayor ambición por encontrar y por poseer y que tienen mayor precio, etc. Las otras dos propiedades que vamos a ver son la ductilidad y la maleabilidad, y esas se pueden ver, dice aquí, muy claramente en esta imagen. Aquí se observa la propiedad de la dureza, aquí se observa la ductilidad. Y bueno, dice aquí, la ductilidad se define como la capacidad de un metal para ser convertido en alambre. Entonces, la facilidad con la que ese material puede ser convertido en alambre se le llama ductilidad. Y la maleabilidad es la propiedad que nos permite martillar o doblar los metales para darle una forma, es decir, que sean moldeables, y también para poder laminarlos en forma de hojas. Entonces, a eso, aquí en este caso hay dos rodillos que están convirtiendo este metal en una hoja, o que le están dando forma. Entonces, ¿qué tanta facilidad tenemos para darles forma? Esa es la maleabilidad. Por último, vamos a ver lo que es la conductividad. Y la conductividad, aunque no me la piden en su programa, pues vamos a verla de una vez, ya estamos aquí. Dice, la conductividad se refiere a la capacidad de los metales para permitir que fluya la electricidad. ¿Qué tan conductor es un metal? Es que tanta facilidad tiene con qué facilidad permite que una corriente eléctrica pase a través de ese metal.
Aquí ya nada más para terminar, en la maleabilidad dice que el oro es el más maleable de todos. Y curiosamente también el oro es uno de los mejores conductores. La plata, el cobre y el oro, el aluminio en ese orden. ¿Está bien? Entonces, continuamos con el concepto de propiedades específicas de la materia. Para poder ver las propiedades específicas de la materia, vamos a consultar el libro de Física General de Héctor Pérez Montiel en el capítulo número 6. Y ahí este capítulo que se llama Materia y sus propiedades, nos da unas definiciones básicas que nos van a servir como fundamento. Dice aquí: la materia es todo cuanto existe en el universo y se haya constituido por partículas elementales, mismas que generalmente se encuentran agrupados en átomos y en moléculas. Y ahí está el borde con química, no vamos a adentrar mucho en esto, solo mencionamos cómo tenemos esta relación. A fin de cuentas, cuando vamos al núcleo de las cosas, al fondo, pues nos encontramos que la materia está formada de elementos básicos que aparecen en la tabla periódica y se agrupan en átomos y moléculas. Bueno, nosotros conocíamos una ley que es fundamental y es de dominio público y seguramente vieron en su secundaria, la ley de la conservación de la materia. Esta ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no puede crearse ni destruirse, solamente transformarse. Entonces, pues ahora también tenemos que esta ley se aplica a la energía. Esta misma ley de conservación de la materia se puede enunciar como una ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y aquí tenemos que actualmente se sabe que la materia puede ser transformada en energía y viceversa. Materia se convierte en energía, energía se convierte en materia y se combinan de tal manera que la suma de ambas es una cantidad constante. En el universo no hay creación de materia, no hay creación de energía. Otro concepto importante que nos incluye aquí el libro es el de los estados de agregación, que también son fundamentos que ustedes tienen que tener bien dominados. Sólido, líquido y gaseoso. Pero ahora que ustedes ya conocen el concepto de energía cinética y que vimos el concepto de fuerzas de cohesión, pues podemos ver la definición que nos muestra este libro. Sólido es cuando la energía cinética de las moléculas es menor que la energía potencial, es decir, aquella que mantiene unidas a las moléculas. La energía cinética, es decir, la energía de movimiento en las moléculas, es menor que la energía que las mantiene unidas. Por eso vemos que los sólidos tienen mucha tendencia a que sus moléculas tienden a estar muy estáticas, aunque sí tienen energía cinética muy poquita, pero de todas formas tienden a estar con menor movimiento que un líquido o que un sólido o que un gaseoso, perdón. Y luego aquí dice líquido, si la energía cinética y la potencial son aproximadamente iguales. La energía cinética de movimiento de las moléculas y la energía de cohesión que las mantiene unidas tienden a ser más o menos iguales o equilibradas. Un gas es cuando la energía cinética de las moléculas es mayor que su energía potencial. Y por eso nosotros vemos que la energía cinética de las moléculas de un gas, es decir, su energía de movimiento es mucha. Nosotros vemos que los gases tienden a tener mucho movimiento en sus moléculas y la energía de cohesión, es decir, aquella que mantiene unidas a las moléculas, pues tiende a ser muy pequeña, mucho menor que la energía cinética. Después vienen los estados de agregación, que son un poquito todavía, sí ya están reconocidos, pero no los vamos a estudiar porque ahorita vamos a estudiar como los fenómenos más clásicos y comunes en nuestro entorno. Entonces no vamos a ver el plasma, ni otro tipo de estados que ya se identifican. Ahora sí, llegamos a donde queríamos llegar: propiedades generales o extensivas de la materia. Dice aquí: las propiedades que presentan los cuerpos sin distinción reciben el nombre de propiedades generales, ya que no nos posibilitan o no nos permiten diferenciar una sustancia de otra. Las propiedades generales no me permiten identificar de qué sustancia o materia hablo. Entonces dice aquí, un ejemplo son la masa. Bueno, si yo les digo 1 kilogramo,
Pues saben, no saben, no podemos identificar de qué material estamos hablando, de qué sustancia. Si yo les digo 1 kilogramo, no saben si es 1 kilogramo de masa, 1 kilogramo de masa de las tortillas o 1 kilogramo de agua misma o 1 kilogramo de manzanas o 1 kilogramo de lo que ustedes se imaginen, ¿no? O sea, no podemos identificar 1 kilogramo de hierro, de algodón, no sabemos identificar la sustancia por el hecho de conocer las propiedades generales, el peso. Igual, el peso se mide en newtons, no es lo mismo que la masa. Si yo les digo 50 newtons, pues sabe, más bien pienso en fuerza más que en una materia o en una sustancia, ¿verdad? Sin embargo, pues las personas que tenemos materia, así como tenemos masa, pues tenemos un peso que está relacionado con la fuerza de atracción a la gravedad, por la gravedad, la fuerza de atracción a la Tierra. El volumen tampoco. Si yo les digo 3 litros de alcohol, 3 litros de aceite, 3 litros de agua, o sea, no pueden identificar la sustancia, la inercia y la energía. Todas estas que son propiedades extensivas o propiedades generales de la materia no me permiten identificar de qué sustancia estoy hablando. Pero si me voy a lo que son las propiedades características o intensivas de la materia, o como les llaman en el programa, propiedades específicas de la materia, estas propiedades sí me permiten identificar una sustancia de otra, ya que cada una tiene propiedades que las distinguen de las demás y están bien identificados sus valores y sus parámetros de cada una de las sustancias. Vamos a ver cuáles son algunas. Propiedades características físicas. Nos vamos a enfocar a las características físicas de la materia, a las propiedades características o específicas físicas de la materia. Es el caso de la densidad, que es el primer concepto que vamos a estudiar a continuación, el punto de fusión, es decir, el punto en el cual un objeto cambia de sólido a líquido, la solubilidad, qué tan soluble o qué tan fácil se disuelve una sustancia en otra, índice de refracción. El índice de refracción tiene que ver con la flexión o desviación que se causa en un rayo de luz cuando se penetra de un ambiente o de un ámbito transparente a otro que también es transparente, pero es diferente material. Por ejemplo, cuando pasa del aire al agua o cuando pasa del aire a una mica o a un cristal gruesos, etcétera. Ustedes pueden verlo que cuando tenemos agua hay desviación. Ahorita les muestro una imagen. Aquí está entonces la propiedad que les comentaba de la refracción, como un rayo de luz se desvía cuando cambia de medio, y aquí lo podemos observar de la desviación. O sea, nosotros vemos la posición de esta imagen en una cierta lugar y luego cuando cambia de medio pareciera que hay una desviación. ¿Está bien? Entonces esta es la refracción. Y por último teníamos el módulo de Young y las organolépticas. El módulo de Young, ustedes ya lo conocen, tiene que ver con las propiedades elásticas de los materiales, hablando longitudinalmente, y organolépticas son llamadas así porque se perciben con nuestros sentidos. Color, sabor, con olor, con nuestro olfato, nuestro sentido del gusto, nuestro sentido de la vista, entre otras. Y estas son las propiedades características o específicas de la materia. Solo por dar algunos ejemplos, quiero que vean cómo, por ejemplo, para la densidad, que es el tema que vamos a ver a continuación, ya existen valores bien definidos para ciertos materiales. La densidad para el agua, si la medimos en kilogramos sobre metro cúbico, es de 1000, para el alcohol el 790, para el aceite es 915 y así. Entonces, para este caso, si yo conozco la densidad de la sustancia, sí me permite identificar de qué sustancia hablo, no así las propiedades generales de la materia. Las propiedades específicas sí me permiten identificar de qué sustancia hablo. Punto de fusión. El hielo a 0 grados Celsius es cuando cambia de sólido a líquido. El oro a los 1063 grados Celsius cambia de sólido a líquido. Entonces, si yo conozco el punto de fusión de la sustancia, yo puedo identificar claramente de qué sustancia hablo, ya que ya tienen los valores bien definidos. Y así todos los
el módulo de Jung ya lo vieron que hay tablas, entonces todas las propiedades específicas me permiten conocer qué sustancia es la que estoy manejando.